¿Cómo se vive una buena vida? Esa pregunta tiene 2400 años y todavía no tiene una respuesta que nos conforme. Cada generación la reformula a su manera. La nuestra la busca en la productividad, en el bienestar, en el mindfulness, en la dopamina, en apps de meditación y en podcasts de motivación, en retiros espirituales y rutinas de madrugada. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí, intacta, persistente, incómoda. Porque ninguna de esas respuestas modernas es del todo nueva. Aristóteles ya las había explorado, descartado o matizado hace 24 siglos, no como un moralista que te dice cómo debes vivir, sino como un científico que estudió la naturaleza humana con la misma frialdad con que otros estudiaban las estrellas, que observó, clasificó, razonó y llegó a conclusiones que incomodan precisamente porque son ciertas. La felicidad no es un destino, es una dirección. No se tiene, se practica. Eso lo dijo Aristóteles. Y la historia que estás a punto de escuchar explica por qué, de todos los filósofos que han existido, fue él quien tuvo la autoridad moral y la vida para decirlo. Nació en el 384 a.C., en Estagira, una pequeña ciudad al norte de Grecia. Hijo de un médico, educado entre las élites del saber. A los 17 años cruzó las puertas de la Academia de Platón y allí permaneció durante 20 años, no como un estudiante más, como el alumno que un día superaría al maestro. Pero esta no es solo la historia de un filósofo. Es la historia de un hombre que miró la naturaleza, la política, el alma humana, la amistad, la muerte, y decidió que todo merecía una explicación, que nada debía quedar en el silencio del misterio cuando la razón podía iluminarlo. Fue tutor del joven que conquistaría el mundo conocido. Fue fundador de la primera institución dedicada a la investigación sistemática. Fue el primero en clasificar los seres vivos, en escribir sobre teatro, en definir qué es la felicidad. Y sin embargo, murió en el exilio, solo, perseguido por los mismos que alguna vez lo habían admirado. Esta es su historia, la historia del hombre que enseñó a Occidente a pensar. Capítulo 1. De Estagira a la Academia, el alumno rebelde. Hay hombres que nacen en el lugar correcto, y hay hombres que nacen en el lugar necesario. Aristóteles nació en Estagira, una ciudad al borde del mundo griego, lejos de Atenas, lejos del poder, lejos de la gloria. Y sin embargo, ese margen fue el que le dio ojos para ver lo que otros no podían. Era el año 384 a.C., en el norte de la península de Calcídica, junto al mar Egeo, un médico llamado Nicómaco sostenía en brazos a su hijo recién nacido. Nicómaco no era un hombre cualquiera, era el médico personal del rey Amintas III de Macedonia, un hombre de ciencia, un hombre que observaba el cuerpo humano con la misma frialdad con que otros observaban las estrellas. Esa mirada, clínica, concreta, hambrienta de lo real, sería la primera herencia que Aristóteles recibiría. Desde niño, aprendió a diseccionar, a clasificar, a nombrar las cosas con precisión. Mientras otros niños griegos aprendían mitos, él aprendía anatomía. Mientras otros soñaban con los dioses del Olimpo, él aprendía que el cuerpo tiene lógica, que la naturaleza tiene orden, que todo lo que existe tiene una causa. Pero el destino es cruel con los que más prometen. Aristóteles perdió a su padre siendo aún muy joven, y con él perdió la certeza de un camino trazado. Quedó bajo la tutela de un familiar llamado Proxeno, que se convirtió en su guardián, y con el tiempo, en quien sembraría en él la semilla más importante de su vida, la noticia de una academia en Atenas. Tenía 17 años cuando llegó a Atenas. 17 años, sin padre, sin fortuna propia, sin nombre que lo precediera en los salones del poder intelectual,
solo llevaba consigo una mente insaciable y la determinación silenciosa de quien sabe, sin poder explicarlo del todo, que ha nacido para algo grande. La Academia de Platón no era una escuela en el sentido que hoy entendemos. Era algo más parecido a un templo, un espacio sagrado donde los más brillantes del mundo griego se reunían a debatir sobre la naturaleza de la realidad, la justicia, el alma, la eternidad. Un lugar donde las ideas no se aprendían, se forjaban. Y Platón era su guardián, absoluto. Platón lo reconoció de inmediato. Lo llamó el lector, porque Aristóteles devoraba libros con una velocidad que asombraba incluso a los más veteranos de la academia, pero también, quizás, porque leía con una mirada diferente. No con la mirada del creyente, sino con la del diseccionador. Platón enseñaba que el mundo visible era una sombra, una ilusión imperfecta de un mundo superior, eterno, perfecto, el mundo de las ideas. El caballo que ves no es el caballo verdadero. El caballo verdadero existe en un reino invisible, más allá de los sentidos, accesible solo a través de la razón pura. Para Platón, la filosofía era ascensión, un vuelo del alma desde la caverna oscura de lo material hacia la luz pura de lo eterno. Y Aristóteles lo escuchaba. Lo escuchaba con respeto profundo, con la humildad genuina de quien reconoce la grandeza de su maestro, pero también con esa incomodidad silenciosa del hijo que ama al padre y sabe que el padre se equivoca. Porque Aristóteles miraba por la ventana, miraba los pájaros, las piedras, las plantas, los insectos, y lo que veía no era una sombra de otra cosa, lo que veía era real, vibrante, lleno de información, lleno de estructura propia. El caballo no era la sombra de una idea, el caballo era el caballo, con sus músculos, su respiración, su forma de moverse, su historia. Fue una herejía silenciosa. Aristóteles no confrontó a Platón en público, no lo humilló, no fundó una escuela rival mientras su maestro vivía. Tenía demasiada inteligencia para eso, y demasiada lealtad. Pero en sus notas, en sus conversaciones, en sus reflexiones íntimas, iba construyendo algo radicalmente nuevo. Una filosofía que no miraba hacia arriba, sino hacia adelante. Una filosofía que no preguntaba ¿cuál es la idea perfecta de la cosa?, sino ¿qué es esta cosa? ¿Cómo funciona? ¿Por qué existe? 4 preguntas, 4 causas. Así llamó Aristóteles a su método. ¿De qué está hecha la cosa? La causa material. ¿Qué forma tiene? La causa formal. ¿Qué la produjo? La causa eficiente. ¿Para qué existe? La causa final. Con esas 4 preguntas, Aristóteles bajó la filosofía del cielo a la tierra. La sacó de las nubes del ideal y la plantó en el suelo húmedo de lo real. La filosofía ya no sería el arte de escapar del mundo, sería el arte de comprenderlo. Cuando Platón murió, en el año 347 a.C., Aristóteles tenía 37 años. No lo eligieron para dirigir la academia, eligieron a un sobrino de Platón, un hombre más dócil, más fiel a la tradición. Y quizás fue lo mejor que pudo haberle pasado, porque Aristóteles no necesitaba heredar una academia, él iba a construir algo nuevo. Hay momentos en la historia donde un hombre decide que el mundo que le enseñaron ya no le alcanza para explicar el mundo que ve. Ese momento, para Aristóteles, llegó en silencio, sin proclamas, sin manifiestos, solo con la certeza tranquila de quien sabe que la verdad no vive en las alturas del cielo, sino aquí, en la tierra, en las cosas. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo el video. Suscríbete al canal si te gustan las historias de grandes mentes universales. Capítulo 2. El tutor del conquistador. Alejandro Magno. Imagina por un momento esta escena. Un hombre de 41 años, filósofo, observador del mundo,
sentado frente a un niño de 13 años, con ojos violeta y una llama en el pecho que ningún maestro había sabido cómo encender. Uno iba a redefinir cómo los seres humanos piensan. El otro iba a redefinir el mapa del mundo conocido. Y durante 3 años, uno le pertenecería al otro. El llamado del rey. Filipo necesita un maestro. Era el año 343 a.C. Aristóteles acababa de dejar Atenas, no de manera gloriosa. La academia, tras la muerte de Platón, había tomado un camino que él no podía seguir. Y sin ancla, sin hogar intelectual propio, vagaba entre las costas del Egeo estudiando biología marina en la isla de Lesbos con la misma intensidad con la que otros hombres estudiaban los dioses. Fue entonces que llegó el mensaje. Filipo II, de Macedonia, el rey más poderoso del mundo griego, quería un maestro para su hijo. No un sofista que le enseñara retórica barata, no un adulador que le dijera que todo era perfecto. Quería el mejor, y el mejor en aquel momento tenía un nombre: Aristóteles. La invitación era casi imposible de rechazar, no porque Filipo lo exigiera, sino porque el muchacho, según los relatos que llegaban de la corte macedonia, era diferente. Impetuoso sí, violento a veces, como todo niño criado entre guerreros, pero con una curiosidad que devoraba todo a su paso, con una memoria que retenía cada historia, cada campaña, cada nombre de héroe que alguien le contara. Su nombre era Alejandro, y ya desde niño domaba caballos que sus propios generales no se atrevían a montar. Aristóteles no enseñó a Alejandro en un palacio, lo llevó a Miesa, un lugar sereno, apartado, con jardines y paseos cubiertos de sombra. Un espacio deliberadamente alejado del ruido de la corte, de las intrigas, de los generales que ya disputaban quién tendría más influencia sobre el futuro rey. Allí, entre árboles y agua, Aristóteles construyó algo que no tenía nombre en esa época: un currículum para un rey filósofo. No le enseñó solo una cosa, le enseñó el mundo entero. El siguiente mapa muestra las disciplinas que Aristóteles le transmitió a Alejandro y cómo cada una de ellas se convertiría en un arma distinta durante las conquistas. Entre todas las enseñanzas, hubo una que Alejandro llevaría consigo hasta el último día de su vida. Aristóteles le regaló una copia de la Ilíada, no cualquier copia, una edición que él mismo había anotado, corregido y preparado con sus propias manos. Un texto donde cada batalla de Aquiles llevaba una nota al margen del filósofo. Alejandro no la guardó en una biblioteca, la guardó debajo de su almohada, junto a su espada. Para Aristóteles, Homero no era literatura, era una enciclopedia moral, una guía de cómo actuar bajo presión, cómo tratar a los vencidos, cómo mantener la dignidad cuando el mundo entero te observa. Aquiles no era solo un guerrero, era el modelo de lo que un hombre puede llegar a ser cuando une fuerza y virtud. Y ese era en el fondo el proyecto pedagógico de Aristóteles para Alejandro: no crear un conquistador, crear un hombre completo, un ser capaz de destruir ejércitos y también de construir ciudades, de vencer en batalla y también de dialogar con filósofos extranjeros. Cuando Alejandro partió a la guerra, a los 20 años, no partió solo con espadas. Partió con una biblioteca en la cabeza. Sus campañas militares llevan la huella inconfundible de Aristóteles en cada decisión que trascendió lo meramente militar. Fundó más de 70 ciudades a lo largo de sus conquistas, y las llamó Alejandría. Pero no eran simples campamentos militares, eran proyectos urbanos, centros de intercambio cultural, lugares donde el pensamiento griego debía mezclarse con el pensamiento persa, egipcio, indio.
Eso no es la lógica de un general, es la lógica de un político formado en Aristóteles, quien enseñaba que la ciudad, la polis, era la forma más alta de organización humana. Llevó consigo en cada campaña a científicos, naturalistas, geógrafos. Cuando sus ejércitos avanzaban, recolectaban muestras de plantas y animales desconocidos que enviaban de regreso a Aristóteles. El conquistador financiaba la investigación de su maestro desde los confines del mundo. Cuando entró en Persia y adoptó costumbres persas, vistiéndose como un rey oriental, adoptando ceremonias locales, sus propios generales griegos lo acusaron de traición. Pero Alejandro había aprendido de Aristóteles que el buen gobernante no domina por la fuerza sola, sino también por la legitimidad. Y la legitimidad, en cada pueblo, se construye de manera diferente. Pero hubo un momento en que el hilo se rompió. Aristóteles había enseñado que los griegos eran superiores a los bárbaros. Una idea de su tiempo, cierto, pero que impregnaba toda su filosofía política. Los pueblos no griegos eran, en su visión, naturalmente menos aptos para el autogobierno. Alejandro lo rechazó. En el campo de batalla entre pueblos persas, egipcios e indios, Alejandro vio algo que Aristóteles nunca había querido ver desde sus jardines de Miesa: que la inteligencia, la valentía y la dignidad humana no tenían patria, que un soldado persa podía ser tan heroico como cualquier macedonio, que una mujer bactriana podía ser tan noble que cualquier griega. Se casó con Roxana, una princesa persa, integró a nobles persas en su ejército, promovió matrimonios mixtos entre sus generales y mujeres de los pueblos conquistados. Soñó con un imperio donde griegos y orientales fueran no amos y súbditos, sino ciudadanos de un mundo único. Aristóteles nunca aprobó esto, y en ese silencio entre maestro y alumno, en esa distancia que ya no era solo geográfica sino filosófica, se esconde una de las tensiones más fascinantes de la historia humana. El alumno había tomado las herramientas del maestro y las había usado para ir más lejos de lo que el maestro se había atrevido a imaginar. Hay maestros que forman discípulos, y hay maestros que, sin saberlo, forman a alguien que los supera. Aristóteles le dio a Alejandro las palabras, Alejandro le dio al mundo las ciudades, y en algún punto entre Miesa y el río Indo, el filósofo y el conquistador dejaron de ser maestro y alumno para convertirse cada uno en el espejo del otro. Capítulo 4. El Liceo, una universidad para caminar. Hay hombres que pasan la vida buscando un lugar donde pensar en paz. Aristóteles encontró el suyo a los 50 años. No era un palacio, era un jardín con caminos de tierra a las afueras de Atenas. Y allí, caminando, cambió para siempre la historia del conocimiento humano. Cuando Alejandro partió a la guerra, Aristóteles regresó a Atenas. Tenía 50 años, había sido alumno, había sido tutor de un rey, había vivido en islas estudiando pulpos y medusas con la misma intensidad con que otros estudiaban a los dioses. Había visto suficiente del mundo para saber que nadie, en ningún lugar, había construido todavía lo que él necesitaba: una institución que no fuera una academia de ideas abstractas, ni una corte de poder político, sino algo completamente nuevo, un lugar para investigar. En el año 335 a.C., Aristóteles arrendó un espacio en las afueras de Atenas, cerca del templo de Apolo Licio. Lo llamaron el Liceo, y allí, entre árboles, senderos y estanques, fundó la primera institución de investigación sistemática de la historia occidental. No como Platón, que enseñaba sentado, mirando hacia el cielo de las ideas. Aristóteles enseñaba caminando. El nombre que la historia les daría era casi poético en su simplicidad: peripatéticos, del griego peripatein, caminar alrededor, pasear, deambular, porque Aristóteles creía, con una convicción que escandalizaba a los más tradicionales, que el pensamiento no nace de estar quieto, nace del movimiento,
del cuerpo en marcha, de los ojos que se mueven, de la mente que sigue el ritmo de los pies sobre la tierra. Sus clases tenían dos modalidades que revelan mucho sobre quién era. Por las mañanas, las lecciones esotéricas, las más técnicas, las más densas, reservadas para los discípulos más avanzados. Lógica pura, metafísica, filosofía de la naturaleza. Esas lecciones se daban caminando por los senderos cubiertos del liceo, en grupos pequeños, con la voz baja de quien comparte secretos importantes. Por las tardes, las lecciones exotéricas, abiertas al público, retórica, política, ética, para cualquier ciudadano de Atenas que quisiera escuchar. Porque Aristóteles creía, a diferencia de la élite platónica, que el conocimiento no debía ser un privilegio de los elegidos. El liceo no solo era una escuela, era una biblioteca, un museo de historia natural, un archivo político y un laboratorio vivo donde cada planta, cada animal, cada ley de cada ciudad del mundo conocido era un dato que merecía ser registrado, clasificado y comprendido. Pero lo que hacía al liceo verdaderamente revolucionario no era su arquitectura ni sus horarios, era su método. Aristóteles había llegado a una conclusión que parece simple, pero que en su época era casi subversiva. Para entender algo, primero hay que observarlo, no imaginarlo, no deducirlo desde principios abstractos, observarlo, medirlo, registrarlo, compararlo con otras cosas similares. Hoy llamamos a eso ciencia empírica. En el siglo IV a.C. no tenía nombre, era simplemente lo que hacía Aristóteles. Y lo que hacía Aristóteles era extraordinario en su escala. Mandó emisarios a recolectar constituciones políticas de las ciudades griegas. Reunió 158 constituciones diferentes, de las cuales solo sobrevivió la de Atenas. Las estudió comparativamente para entender qué hace que un gobierno sea justo o injusto, estable o frágil. No desde la abstracción platónica de la república ideal, sino desde los datos reales de cómo los seres humanos realmente se organizan. Diseccionó animales, personalmente, con sus propias manos. En una época donde tocar un cadáver se consideraba impuro, Aristóteles abría pulpos, esponjas, delfines, insectos, y describía con precisión asombrosa lo que encontraba dentro. Muchas de sus observaciones sobre anatomía animal no fueron superadas hasta el siglo XVII. Y Alejandro, desde el otro extremo del mundo conocido, le enviaba especímenes, camellos de Persia, serpientes de la India, aves de Egipto. El conquistador financiaba la investigación del filósofo como si ambos siguieran siendo maestro y alumno, unidos ahora no por un jardín en Miesa, sino por miles de rutas de conquista. Aristóteles no solo recolectaba, ordenaba. Con una pasión sistemática que ningún pensador anterior había demostrado, construyó el primer gran archivo del conocimiento humano. No como una colección caótica de curiosidades, sino como una arquitectura del saber donde cada cosa tenía su lugar, su categoría, su relación con todas las demás. Así nació algo que cambiaría la historia de la biología para siempre, la primera clasificación de los seres vivos. Aristóteles dividió a los animales en dos grandes grupos, los que tienen sangre y los que no la tienen, lo que hoy llamamos vertebrados e invertebrados. Dentro de cada grupo, estableció categorías basadas en su forma de reproducirse, su hábitat, su estructura corporal. Describió más de 500 especies con un detalle que dejó atónitos a los zoólogos del siglo XIX cuando redescubrieron sus textos. Pero su impulso clasificador no se detuvo en los animales. Lo aplicó a todo, a las formas de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia y sus versiones corrompidas, a los tipos de amistad, la utilitaria, la placentera y la virtuosa, a las formas de la tragedia teatral, a las categorías del ser, sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo. Aristóteles no escribía libros sobre temas, construía sistemas, arquitecturas completas del conocimiento donde la lógica conectaba todo con todo, donde entender un campo iluminaba inevitablemente a otro.
El mapa de los campos que llegó a sistematizar sigue siendo, 2400 años después, la base del mapa académico del mundo moderno. Hay algo que los libros de filosofía suelen olvidar de Aristóteles. Su curiosidad no era solo intelectual, era física, corporal, visceral. Este hombre, que debatía sobre el alma inmortal y la naturaleza de Dios, pasaba tardes enteras con las manos dentro de peces muertos para entender cómo funcionan sus branquias. Describió con precisión el proceso de desarrollo del embrión de pollo día por día, rompiendo huevos en distintas etapas de la incubación. Documentó que los delfines respiran aire y dan a luz crías vivas. Un hecho que el mundo científico ignoró durante siglos, hasta que los naturalistas del siglo XVII lo redescubrieron y quedaron asombrados de que alguien lo hubiera sabido antes. Escribió sobre el sueño y los sueños, sobre la memoria y el olvido, sobre por qué lloramos en el teatro, sobre qué hace que un chiste sea gracioso, sobre la amistad, sobre la vejez, sobre el miedo. No había un rincón de la experiencia humana que no le pareciera digno de investigación seria. Su producción escrita en el Liceo fue tan vasta que los estudiosos modernos todavía debaten cuántos textos son auténticamente suyos. Se estima que escribió entre 400 y 1000 obras. De ellas, solo sobrevivieron aproximadamente 30. Y esas 30 obras incompletas, llenas de notas de clase y fragmentos, fueron suficientes para dominar el pensamiento occidental durante 1500 años. El Liceo no era solo Aristóteles. Construyó algo que ningún pensador anterior había concebido: una comunidad de investigación, un lugar donde sus discípulos no venían solo a escuchar al maestro, sino a contribuir, a investigar sus propios campos, a sumar datos al gran proyecto colectivo de comprender el mundo. Teofrasto estudió las plantas con el mismo rigor con que Aristóteles estudiaba los animales, y fundó la botánica. Dicearco mapeó la geografía del mundo conocido. Aristóxeno documentó la teoría musical griega. Cada uno de ellos era en cierto modo una extensión del método aristotélico aplicado a un nuevo dominio. El Liceo funcionaba como un organismo vivo, donde cada investigador era un sentido diferente del mismo cuerpo, todos recolectando datos del mundo, todos enviándolos al cerebro central donde Aristóteles los integraba en su sistema. Era, con 2400 años de anticipación, el modelo de lo que hoy llamamos una universidad de investigación. Hay algo profundamente humano en lo que Aristóteles construyó en el Liceo. No intentó escalar al cielo para encontrar la verdad, como hacía Platón. Decidió que la verdad estaba aquí abajo, en la branquia de un pez, en la constitución de una ciudad, en la curva que describe un objeto al caer, en la sonrisa de alguien que acaba de comprender algo por primera vez. ¿Y caminó? Siempre caminó. Como si moverse fuera la única forma honesta de acercarse a un mundo que nunca deja de moverse. Capítulo 5. La sombra que duró 1000 años. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en 12 años. Aristóteles lo conquistó 2 veces. La segunda vez le tomó 1500 años, y lo hizo sin mover un solo ejército. Aristóteles murió en el 322 a.C., un año después que Alejandro, como si el mundo no pudiera sostener a ambos al mismo tiempo. Murió en el exilio, acusado de impiedad, el mismo cargo con que Atenas había ejecutado a Sócrates. Él, más sabio o simplemente más cansado, eligió huir. Dijo, según la leyenda, que no permitiría que Atenas cometiera un segundo crimen contra la filosofía. Murió solo, a los 62 años, lejos de todo lo que había construido. Y sus textos casi lo siguieron al olvido. Durante siglos, los escritos del Liceo circularon de manera fragmentaria,
mal copiados, enterrados en bibliotecas privadas que el tiempo y las guerras fueron destruyendo. El Imperio Romano los conoció parcialmente. Cuando Roma cayó y Europa entró en lo que los historiadores llaman la Edad Oscura, los textos de Aristóteles desaparecieron casi por completo del mundo occidental. Casi. En los siglos 8 y 9, durante el florecimiento de la civilización islámica bajo el califato abasí en Bagdad, eruditos musulmanes emprendieron un proyecto intelectual más ambicioso de la historia: traducir al árabe todo el saber griego que pudieran encontrar. Los textos de Aristóteles fueron el centro de ese proyecto. Filósofos como Al-Kindi, Al-Farabi y sobre todo Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, no solo tradujeron a Aristóteles, lo absorbieron, lo debatieron, lo expandieron. Avicena escribió enciclopedias médicas y filosóficas enormes que bebían directamente de la biología y la metafísica aristotélica. Ibn Rushd, Averroes, escribió comentarios tan exhaustivos sobre Aristóteles que en Europa medieval simplemente lo llamaban el comentador, sin nombre propio, solo el comentador, como si comentar a Aristóteles fuera en sí mismo una identidad suficiente. Para el mundo islámico medieval, Aristóteles no era un pensador entre otros, era el filósofo, con mayúscula, sin apellido necesario. Y entonces ocurrió algo que nadie hubiera podido predecir. En el siglo XIII, los textos de Aristóteles volvieron a Europa, traducidos del árabe al latín, llegando por las rutas comerciales de España y Sicilia. Y la Iglesia Católica, que en un primer momento los vio con desconfianza porque venían de filósofos musulmanes y hablaban de un mundo eterno sin creación divina, terminó haciendo algo mucho más radical. Los hizo propios. Un monje dominico de corpulencia silenciosa y mente volcánica lo transformó todo. Tomás de Aquino pasó décadas reconciliando cada idea de Aristóteles con la doctrina cristiana. La física aristotélica era compatible con la creación de Dios. Su ética del bien común era compatible con la moral del Evangelio. Su concepto del motor inmóvil, esa causa primera que mueve todo sin ser movida, era para Tomás simplemente otra manera de decir Dios. La síntesis fue brillante y devastadoramente efectiva. Porque una vez que la Iglesia declaró que Aristóteles y el cristianismo eran compatibles, Aristóteles se convirtió en algo más que un filósofo. Se convirtió en autoridad sagrada. En las universidades medievales, Bolonia, París y Oxford, citar a Aristóteles equivalía a citar la verdad. No necesitaba demostración, no necesitaba experimento. Aristóteles lo dijo, era argumento suficiente para cerrar cualquier debate. Y aquí está la paradoja más cruel de toda esta historia. El hombre que había fundado el método empírico, el hombre que había dicho, observa antes de concluir, el hombre que pasó su vida con las manos en la tierra y en los peces muertos, se convirtió, después de su muerte, en el obstáculo más grande para la observación científica. Porque Aristóteles había cometido errores comprensibles para su época, pero errores al fin. Creía que la Tierra era el centro del universo y que los cuerpos celestes se movían en esferas perfectas alrededor de ella. Creía que los objetos más pesados caen más rápido que los livianos. Creía que el corazón era el centro del pensamiento, no el cerebro. Todo eso era incorrecto, pero durante 1000 años nadie pudo decirlo en voz alta, porque desafiar a Aristóteles era en la práctica desafiar a la Iglesia, y desafiar a la Iglesia tenía consecuencias que iban mucho más allá de perder un debate académico. Fue necesario que un hombre llamado Galileo Galilei subiera a lo alto de la Torre de Pisa, o quizás nunca lo hizo, pero la imagen persiste porque es perfecta, y dejara caer 2 objetos de distinto peso. Ambos llegaron al suelo al mismo tiempo. Aristóteles se había equivocado, y era posible decirlo sin que el mundo se derrumbara. Copérnico movió la Tierra del centro del universo. Vesalio abrió cuerpos humanos y corrigió la anatomía aristotélica. Newton reformuló la física desde cero. Uno por uno, los pilares científicos del edificio aristotélico fueron cayendo.
Pero, y esto es lo fascinante, el edificio filosófico siguió en pie. Quitarle a Aristóteles la cosmología no destruyó a Aristóteles. Quitarle la física no destruyó a Aristóteles. Quitarle la biología animal no destruyó a Aristóteles. Porque lo que Aristóteles había construido no era solo un conjunto de respuestas, era una manera de hacer preguntas. Y esa manera, observar, clasificar, razonar, concluir, es exactamente lo que Galileo usó para demoler sus errores. El alumno usó las herramientas del maestro para corregirlo, igual que Alejandro, igual que siempre. Aristóteles había diseñado, sin saberlo, la única filosofía capaz de sobrevivir a su propio desmantelamiento. Capítulo 6. Lo que el mundo moderno le sigue debiendo. Hay personas que mueren y dejan un legado. Hay personas que mueren y dejan una biblioteca. Y hay personas que mueren y dejan un lenguaje. Aristóteles fue de las terceras, porque sin darte cuenta, cada vez que piensas con claridad, estás usando su gramática. No llevas a Aristóteles en los labios, no lo citas en las conversaciones, probablemente no lo has leído nunca, y sin embargo, está en todas partes. Está en cada juicio que un tribunal emite sobre lo justo y lo injusto, porque fue Aristóteles quien estableció que la justicia no es uniforme, sino proporcional, dar a cada uno según lo que merece, no dar a todos lo mismo. Está en cada clase de biología donde se clasifica un ser vivo, porque la lógica de géneros, especies y características definitorias que usamos hoy es directamente aristotélica. Está en cada película que te hace llorar sin que sepas exactamente por qué, porque fue Aristóteles quien explicó, en su Poética, que el teatro tiene el poder de purgar las emociones del espectador. Lo llamó catarsis, y 2400 años después, los guionistas de Hollywood lo siguen usando, aunque nunca hayan oído su nombre. Está en cada debate político sobre qué forma de gobierno es mejor, porque fue él quien por primera vez estudió 158 constituciones reales y concluyó que no existe el gobierno perfecto, solo gobiernos más o menos justos según las circunstancias de cada pueblo. Pero si tuvieras que quedarte con una sola idea de Aristóteles, una sola, la más importante de todas, sería esta: eudaimonía. La traducen como felicidad, pero esa traducción es demasiado superficial. Para Aristóteles, la eudaimonía no era un estado emocional, no era sentirse bien, no era el placer. Era el resultado de vivir de acuerdo a tu naturaleza más profunda, de ejercer plenamente tus capacidades, de ser, en el sentido más completo de la palabra, lo que eres. Un músico que no toca no es feliz. Un pensador que no piensa no es feliz. Un líder que no sirve a su comunidad no es feliz. No importa cuánto dinero tengan, cuánto placer consuman, cuánta admiración reciban. La eudaimonía solo ocurre cuando la vida exterior y la naturaleza interior se alinean. Eso lo escribió hace 2400 años y en este momento, en algún lugar del mundo, hay un coach de vida, un terapeuta, un filósofo de autoayuda, un líder espiritual diciéndole exactamente lo mismo a alguien que lo necesita escuchar. Con otras palabras, con otro nombre, pero con la misma idea. La idea de Aristóteles. Aristóteles nunca consideró que su trabajo estaba terminado. Sus textos están llenos de frases como «esto requiere investigación posterior» o «este problema merece más estudio». Incluso en sus obras más maduras, en las cimas de su pensamiento, se detenía para señalar lo que todavía no sabía, lo que todavía no entendía, los bordes donde la luz de su razón se convertía en oscuridad. Esa honestidad intelectual, esa disposición a habitar la pregunta, en lugar de refugiarse en la respuesta, es quizás su legado más silencioso y más profundo. En un mundo que premia las certezas, que aplaude a los que proclaman verdades absolutas, que convierte la duda en debilidad, Aristóteles nos recuerda que el hombre más inteligente de su época
Dedicó su vida entera a señalar lo que no sabía. Y eso en sí mismo es una forma de sabiduría que ninguna época ha logrado superar. Nació en el margen del mundo griego. Creció a la sombra del mayor filósofo de su tiempo. Educó al hombre que conquistó el mundo. Construyó la primera universidad de investigación. Clasificó la naturaleza entera. Murió solo, en el exilio. Y sin embargo, cada vez que un juez decide lo que es justo, cada vez que un científico observa antes de concluir, cada vez que una película te rompe el corazón en el momento exacto, cada vez que alguien pregunta, no para aparentar, sino porque genuinamente no sabe, Aristóteles sigue caminando por los senderos del Liceo, con las manos llenas de preguntas y los ojos fijos en la tierra. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete al canal y comenta si te gustan estas historias.